En la Francia de finales del siglo XVI, cuando la tierra aún era el sustento primordial de las familias y los campos verdes se extendían como un océano de trigo y viñedos, nació un niño que jamás imaginó que su nombre sería recordado por siglos: Vicente de Paúl. Su cuna no fue dorada ni su techo de mármol. Al contrario, su primera mirada al mundo se dio en una choza sencilla de Gascuña, en el pueblo de Puy, hoy conocido como Saint-Vincent de Paul, en su honor, alrededor del año 1581. Sus padres, Jean de Paúl y Bertrand de Moras, eran campesinos de corazón noble y manos endurecidas por el trabajo. No poseían riqueza material, pero llevaban en el alma la dignidad de quienes luchan día a día contra la dureza de la tierra y el peso de la pobreza. La familia estaba formada por 6 hijos, y Vicente, siendo el tercero, aprendió pronto a compartir lo poco que tenían: un pedazo de pan duro, un fuego tenue en invierno, la ropa remendada una y otra vez. Desde pequeño se encargaba de pastorear los animales de la familia. Con apenas 7 años, guiaba ovejas y cerdos bajo la lluvia o el sol abrasador, caminando descalzo entre piedras y espinas. El frío del amanecer se le clavaba en los huesos, pero mientras los animales pastaban, él se sumergía en pensamientos más profundos que los de cualquier niño de su edad. En esos silencios del campo, mirando el cielo estrellado en las noches despejadas, Vicente se hacía preguntas que lo perseguirían toda su vida. ¿Por qué unos nacen con todo y otros con nada? ¿Qué sentido tiene la pobreza que aplasta al hombre y parece robarle la esperanza? ¿Cómo puede Dios estar presente en medio de tanta desigualdad? La tierra, con su dureza, fue su primera maestra. Allí aprendió la paciencia de esperar la cosecha, la constancia de sembrar sin saber si el cielo enviaría lluvia y la humildad de aceptar lo que la vida entregaba. Sus padres, aunque pobres, valoraban la fe y la educación. Bertrand, su madre, fue una mujer de profunda religiosidad que inculcó en sus hijos la oración y el respeto por los demás. Su padre, Jean, entendía que el trabajo duro era necesario, pero también veía en Vicente una inteligencia y una viveza poco comunes. Pronto comprendió que ese niño merecía una oportunidad distinta, aunque ello significara sacrificios para toda la familia. Así, decidieron enviarlo a estudiar con los franciscanos en la ciudad de Dax, a unos 30 kilómetros de su aldea, cuando apenas contaba 14 años. El viaje a Dax fue para Vicente como atravesar un umbral invisible, del mundo campesino y rural a un ambiente más culto y urbano, donde el conocimiento se enseñaba en libros y no en los surcos de la tierra. Sin embargo, esa transición no fue fácil. Aunque su mente brillaba en los estudios, en su corazón pesaba el contraste entre sus humildes orígenes y el ambiente refinado de sus compañeros. Una de las escenas que marcaron su vida ocurrió cuando su padre, con su ropa modesta y sus manos callosas, fue a visitarlo al colegio. Vicente, avergonzado, sintió una punzada de humillación y evitó presentarlo a los demás. Esa vergüenza lo atormentaría en silencio durante años, recordándole siempre que la soberbia es un enemigo oculto y que Dios le llamaba a no olvidar jamás sus raíces. El esfuerzo económico para mantener a Vicente en los estudios fue enorme. Su padre llegó a vender 2 bueyes, la riqueza más preciada para un campesino, para que su hijo pudiera continuar su formación. Ese sacrificio grabó en la memoria de Vicente la certeza de que la educación era un tesoro por el que su familia había entregado lo poco que tenía. Y aunque en un inicio soñaba con una vida clerical cómoda, quizás en busca de prestigio y de escapar de la pobreza, el recuerdo de aquel gesto paterno lo acompañaría como una voz interior que le recordaba que no debía vivir para sí mismo, sino para los demás. A los 17 años, la muerte golpeó su hogar. Su padre falleció, dejando a la familia en aún mayor precariedad. Este hecho sacudió a Vicente y lo obligó a madurar más rápido de lo normal. Consciente de que no podía ser una carga, empezó a trabajar enseñando humanidades para costearse sus estudios de teología en Toulouse. Allí, con disciplina y brillantez, alcanzó grados académicos que le abrían un horizonte nuevo, la posibilidad de ascender socialmente, de abandonar para siempre la miseria que había marcado sus primeros años. Sin embargo, la semilla del destino ya estaba sembrada en su corazón. El joven que alguna vez se avergonzó de la pobreza
empezaba a descubrir que justamente en esa experiencia se escondía su misión. A menudo, al recordar a los campesinos con los que había crecido, sentía una mezcla de compasión y deuda. Era como si la vida le hubiera permitido salir de aquel círculo de necesidad, pero le pidiera volver con más fuerza para tender la mano a los que habían quedado atrás. En 1600, con apenas 19 años, según algunos registros, 20, fue ordenado sacerdote en Château-l'Évêque. Ese momento, que podría haber sido simplemente el inicio de una carrera eclesiástica brillante, se convirtió en el punto de partida de un camino inesperado. Vicente no sabía que los años venideros estarían llenos de pruebas, humillaciones, pérdidas y experiencias tan duras como reveladoras. Pero todo ello comenzaba en ese instante, cuando un joven hijo de campesinos, marcado por el sacrificio de sus padres y por la aspereza de la vida rural, se entregaba oficialmente a servir en la iglesia. Ese niño del campo, que aprendió a leer en medio del olor a estiércol y las noches frías, se estaba transformando en un sacerdote con una misión que trascendería las fronteras de Francia. Aún no lo sabía, pero Dios había tomado su vergüenza, su pobreza y su dolor, y los estaba convirtiendo en herramientas para forjar al hombre que sería llamado, siglos después, el apóstol de la caridad. En este primer capítulo, lo vemos todavía como un joven lleno de ilusiones humanas, con deseos de reconocimiento y una vida mejor. Pero la semilla que había sido plantada en el silencio de los campos de Gascuña estaba a punto de germinar. Esa semilla, la compasión por los pobres, el recuerdo del sacrificio de su padre, el eco de la fe transmitida por su madre, crecería en medio de tormentas, cautiverios y noches oscuras, hasta dar fruto en obras que aún hoy sostienen a millones de personas alrededor del mundo. Así comienza la historia de Vicente de Paúl, con un niño campesino que, sin saberlo, llevaba en su corazón la chispa de un destino mayor, llamado a transformar el dolor en esperanza y la pobreza en dignidad. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Vicente de Paúl? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Vicente de Paúl? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Pruebas en la bruma, cautiverio, acusaciones y tentaciones. Los caminos de la vida de Vicente de Paúl, tras su ordenación sacerdotal, no fueron en absoluto rectos ni sencillos. El joven que había soñado con alcanzar prestigio y seguridad dentro de la iglesia, pronto descubriría que su destino no se escribía en las comodidades de los salones aristocráticos ni en el aplauso de los hombres, sino en los senderos oscuros de la prueba, allí donde la fe es despojada de adornos y puesta a fuego. La historia de su cautiverio, de las acusaciones injustas y de sus noches de duda espiritual es quizá una de las etapas más decisivas de su existencia, porque fue allí donde se templó el acero de su vocación. Era el año 1605, cuando, movido por la necesidad y por el deseo de asegurar recursos para su familia, Vicente emprendió un viaje hacia Marsella. Su intención era reclamar una herencia y con ella aliviar la situación de su madre y de sus hermanos. Nada hacía presagiar que aquel desplazamiento cambiaría para siempre su vida. Una vez en Marsella, tomó un barco con rumbo a Narbona, pero en medio de las aguas, el mar traicionero se convirtió en escenario de tragedia. Corsarios turcos atacaron la nave y Vicente, junto a otros pasajeros, fue capturado y llevado como esclavo al norte de África. La travesía hacia Túnez estuvo marcada por el miedo, el hambre y la incertidumbre. Las olas parecían susurrar la misma pregunta que lo atravesaba. ¿Cómo un joven sacerdote, apenas iniciado en su ministerio, podía terminar en las garras de la esclavitud? Llegó encadenado a las costas de África y fue vendido en el mercado como si fuera una mercancía más. Pasó de ser un hombre consagrado al altar a ser reducido al precio de unas monedas. Su primer amo fue un pescador cruel que lo obligaba a trabajos agotadores bajo el sol inclemente. En aquel silencio de opresión, su fe era lo único que le quedaba. Oraba en secreto, mientras levantaba redes o cargaba cestas pesadas, confiando en que Dios no lo había abandonado.
Más tarde, fue vendido a un alquimista musulmán, un hombre obsesionado con la búsqueda de secretos de la naturaleza. En su laboratorio, lleno de olores penetrantes y vapores extraños, Vicente observaba experimentos incomprensibles y extrañas fórmulas. Aunque el trato era menos brutal que con su anterior amo, la esclavitud seguía siendo una cadena que pesaba sobre su alma. Sin embargo, hasta en esas circunstancias adversas aprendía, escuchaba, observaba, entendía culturas distintas y cada día repetía para sí mismo que debía perseverar en la esperanza. El episodio más singular de esta etapa llegó cuando fue vendido a un cristiano renegado de origen francés que, habiendo abandonado la fe, se había convertido al Islam y vivía con 3 esposas musulmanas. Era un hombre atormentado, dividido entre su nueva vida y los recuerdos de su infancia cristiana. Una de sus esposas, una mujer de espíritu sensible, al escuchar los cánticos y oraciones que Vicente murmuraba, quedó profundamente conmovida. Fue ella quien le reprochó a su esposo su traición a Cristo, recordándole la belleza de la fe que había abandonado. Ese reproche despertó en el renegado una chispa de conciencia. Tiempo después, en un acto de valentía, decidió huir junto con Vicente, embarcándose hacia Roma, donde ambos fueron recibidos y absueltos. El joven sacerdote había recobrado la libertad después de 2 años de cautiverio, pero aquella experiencia le dejó cicatrices invisibles. Comprendió lo frágil que puede ser la vida y lo necesario que es sostener la fe cuando todo parece perdido. Ya libre, Vicente regresó a Francia y buscó retomar el curso de su ministerio, pero las pruebas aún no habían terminado. Mientras residía en una casa de huéspedes en París, sucedió un episodio doloroso que puso a prueba su paciencia y su humildad. Una viuda acaudalada con quien compartía estancia le confió cierta suma de dinero para entregarla a un acreedor. Poco después, la mujer descubrió que faltaban 400 escudos y, sin pruebas claras, señaló a Vicente como el culpable. La acusación se propagó rápidamente entre los círculos sociales y el joven sacerdote quedó marcado con la fama de ladrón. Nadie quería escuchar sus explicaciones. Durante meses, soportó el desprecio y la desconfianza, sin defenderse, sin levantar la voz. En silencio, ofrecía a Dios aquella humillación. Era consciente de que cualquier intento de justificar su inocencia sonaría a excusa. Decidió entonces esperar, soportar y confiar. Pasó un año entero bajo esa sombra hasta que finalmente el verdadero ladrón confesó. Entonces la verdad salió a la luz. Vicente era inocente. Muchos se disculparon, pero él jamás guardó rencor. Más bien, utilizó ese recuerdo como lección para sus futuros discípulos. Cuando os calumnien, callad. Dejad que Dios se encargue de vindicaros. Su paciencia se había convertido en arma espiritual. No obstante, la prueba más profunda no fue física ni social, sino espiritual. En los años posteriores, Vicente enfrentó lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Se sintió tentado por dudas interiores, por pensamientos que le hacían cuestionar incluso su vocación sacerdotal. El peso de las incertidumbres lo aplastaba. ¿Era realmente digno de servir a Dios? ¿Valía la pena continuar? A veces las tinieblas eran tan densas que sentía que su oración no llegaba al cielo, y sin embargo, decidió ofrecer su sufrimiento interior por otro sacerdote amigo suyo, pidiéndole al Señor que lo librara de esas mismas tentaciones a cambio de cargar él con ellas. Ese acto de intercesión silenciosa lo fortaleció. Aunque el dolor interior persistía, comprendió que incluso sus dudas podían ser transformadas en servicio. Descubrió que amar a Dios no es sentir consuelo permanente, sino perseverar cuando todo parece vacío. Esa enseñanza se convertiría en uno de los pilares de su espiritualidad. La fe no se mide por los consuelos recibidos, sino por la fidelidad en medio de la sequedad. De esta forma, el joven Vicente, apenas en los inicios de su sacerdocio, atravesó experiencias extremas: la esclavitud bajo el sol africano, la humillación de una falsa acusación y la oscuridad de la tentación interior. Cada una de estas pruebas fue como una bruma que intentaba ocultar el horizonte de su destino. Pero en esa misma bruma, en esas sombras densas, se estaba forjando el hombre que más tarde sería reconocido como apóstol de la caridad. En lugar de quebrarse,
aprendió a resistir. En lugar de maldecir, aprendió a orar. En lugar de odiar, aprendió a esperar en silencio. Estas 3 lecciones, resistencia, oración y esperanza, se grabaron en lo profundo de su corazón y serían la base sobre la cual edificaría, años después, un legado que cambiaría la historia de la Iglesia y daría alivio a los pobres y desamparados del mundo entero. El joven que un día soñó con prestigio, descubría poco a poco que su destino no era el brillo social, sino la cruz compartida con los que sufren. Y esas pruebas, como martillo y yunque, moldeaban su carácter, preparándolo para ser el hombre que Dios necesitaba. La bruma aún no se disipaba, pero en su interior, la semilla de la verdadera caridad comenzaba a germinar. Capítulo 3. El despertar de la caridad organizada. El aire de París a comienzos del siglo XVII estaba cargado de contrastes. En las calles empedradas convivían los carruajes de nobles ostentosos con mendigos cubiertos de harapos. Los palacios resplandecían, mientras en los arrabales los niños morían de hambre. Fue en este escenario, turbulento y desgarrador, donde Vicente de Paúl comenzó a comprender que la fe verdadera no podía limitarse a sermones o rezos, sino que exigía acciones concretas capaces de transformar la realidad. Su corazón, marcado por las pruebas del pasado, no se contentaba con la compasión pasajera. Él sentía que la caridad debía tener un rostro, una organización, un movimiento capaz de sostenerse más allá de los impulsos emocionales de un instante. Un acontecimiento fue decisivo para encender esta chispa en su interior. Durante su estancia en la parroquia de Châtillon-les-Dombes, en 1617, Vicente escuchó la noticia de una familia entera que yacía enferma y abandonada en una choza cercana. El sacerdote, conmovido, predicó en misa sobre la urgencia de socorrerlos. La respuesta fue inmediata. Decenas de mujeres del lugar acudieron esa misma tarde con comida, medicinas y mantas. Sin embargo, lo que parecía una victoria escondía una debilidad. El exceso de ayuda en un solo día dejó a la familia saturada de alimentos y provisiones. Pero al siguiente, la miseria volvió a abrazarlos porque nadie había pensado en una ayuda continua. Vicente reflexionó profundamente. La caridad, para ser efectiva, debía ser organizada. Fue entonces cuando nació en su espíritu la idea de fundar lo que más tarde se conocería como las confraternidades de la caridad. Mujeres piadosas, dispuestas a servir con perseverancia, se reunían bajo una regla sencilla pero firme: turnarse, coordinarse, no improvisar. Esta semilla de servicio organizado fue un auténtico despertar en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Vicente descubrió que el amor no debía quedarse en emoción, sino convertirse en método. En su visión, la caridad era un río que debía fluir con constancia, no un torrente pasajero que desaparece tras la primera tormenta. Las primeras confraternidades se extendieron rápidamente, inspiradas por la pasión y claridad de Vicente. En cada comunidad, él animaba a las mujeres a ver en los pobres el rostro vivo de Cristo sufriente. Decía con fuerza que la miseria no era una desgracia aislada, sino una herida de todo el cuerpo de la Iglesia. Aquella convicción rompía esquemas, pues en una sociedad rígidamente dividida entre nobles y campesinos, entre dignidades y miserias, él proclamaba que la dignidad suprema estaba en los más pequeños y desamparados. Este lenguaje era casi revolucionario, y sin embargo lo transmitía con tanta humildad y fe que conquistaba corazones. La figura de Luisa de Marillac entró en escena en este proceso y se convirtió en un pilar fundamental. Era una mujer noble, inteligente y profundamente espiritual, que bajo la guía de Vicente halló su misión en servir y organizar. Juntos dieron forma a un modelo de caridad estructurada que trascendía las fronteras parroquiales. Luisa aportaba orden, disciplina y visión femenina a la obra, mientras Vicente irradiaba carisma pastoral y visión evangélica. La unión de ambos fue el inicio de una fuerza imparable que daría nacimiento a una de las comunidades más influyentes de la historia, las Hijas de la Caridad. Pero antes de llegar a ese momento, Vicente seguía afinando su visión. Veía cómo la caridad espontánea era frágil, cómo el entusiasmo inicial podía evaporarse con el paso de los días. Por eso insistía en que las acciones debían estar sustentadas en la oración, en la constancia y en un sentido profundo de misión. Para él, cada plato servido,
Cada herida curada y cada palabra de consuelo debían ser actos conscientes de amor a Cristo. No se trataba de filantropía, sino de un encuentro espiritual con el Dios encarnado en la pobreza. La experiencia de Chatillon marcó un antes y un después en su vida. Allí comprendió que su misión no era simplemente predicar, sino despertar en los corazones la necesidad de un servicio constante y organizado. Esa intuición lo llevó a extender sus iniciativas más allá de una parroquia o una ciudad. Pronto, las confraternidades de la caridad florecieron en distintas regiones de Francia, convirtiéndose en redes vivas que socorrían a huérfanos, enfermos, viudas y prisioneros. Lo que había comenzado como una respuesta improvisada se transformaba en un movimiento de transformación social y espiritual. La grandeza de este despertar radicaba en que Vicente no actuaba solo. Sabía que su misión no era ser el héroe aislado, sino un sembrador capaz de formar comunidades de servicio. Enseñaba a las damas nobles de París que su riqueza tenía un destino más alto que los lujos: convertirse en pan para los pobres. Animaba a campesinos sencillos a descubrir que su tiempo y esfuerzo podían ser semillas de eternidad. Su palabra unía a mundos que hasta entonces vivían separados: la nobleza y la miseria, la ciudad y el campo, el púlpito y la choza. El eco de este despertar alcanzó también los hospitales, los asilos y las cárceles. Vicente visitaba lugares donde nadie quería entrar, llevando no solo consuelo, sino estructuras de ayuda. Se preocupaba de que hubiera turnos, registros, provisiones organizadas. Su espíritu práctico lo llevaba a diseñar un verdadero sistema que asegurara continuidad. En cada gesto se revelaba un hombre que había comprendido que la caridad, para ser evangélica, debía ser tan firme como tierna, tan meticulosa como apasionada. Este capítulo de su vida revela el inicio de una transformación que cambiaría para siempre el rostro de la Iglesia. Porque en un tiempo en que la caridad era vista como limosna ocasional, Vicente la elevó al rango de institución viva, orgánica, sostenida por la fe y la organización. Fue en muchos sentidos un profeta que intuyó que el amor no debía depender del capricho, sino convertirse en un compromiso estructurado. Y así, con cada confraternidad fundada, con cada mujer comprometida, con cada pobre levantado, se iba escribiendo un capítulo nuevo en la historia del cristianismo. Vicente no solo respondía a la urgencia de un momento, estaba construyendo un camino para generaciones futuras. La semilla sembrada en Chatillon germinaba con fuerza, mostrando que cuando el amor se organiza, puede transformar no solo vidas individuales, sino sociedades enteras. Capítulo 4. Cuando el mundo se derrumba: guerras, epidemias y entregas sin límites. La Francia del siglo XVII se vio envuelta en un torbellino de conflictos que parecían no tener fin. El eco de las guerras de religión aún resonaba en la memoria de los pueblos, mientras nuevas disputas políticas y territoriales teñían de sangre los campos europeos. En medio de esa turbulencia, el hambre, la miseria y la enfermedad golpeaban a los más indefensos con una crudeza insoportable. Fue en ese escenario de caos y derrumbe social donde Vicente de Paúl y las comunidades que había inspirado se convirtieron en un faro de esperanza, demostrando que incluso cuando todo parecía hundirse, el amor podía sostener la vida. El estallido de la Guerra de los 30 años trajo consigo un desfile interminable de horrores: aldeas arrasadas, niños huérfanos deambulando por caminos cubiertos de cadáveres, mujeres desesperadas implorando alimento para sus hijos. Vicente veía estas escenas no desde la distancia, sino sumergido en ellas. A sus ojos, cada herida era un grito de Cristo crucificado, cada cadáver una llamada a la conciencia. No podía permanecer en la comodidad de los muros eclesiásticos mientras el mundo ardía. Por eso organizó misiones de socorro, recolectando víveres, ropas y medicinas, movilizando tanto a nobles como a campesinos. Su fuerza no era material, sino espiritual. Lograba encender en los corazones la convicción de que la única respuesta posible al odio era la caridad. En Lorena, una de las regiones más castigadas por la guerra, Vicente y sus colaboradores presenciaron escenas que helaban el alma. Campesinos reducidos a la piel y huesos, madres alimentando a sus hijos con hierbas y raíces, ancianos abandonados al borde del camino. Allí las hijas de la caridad, dirigidas por Luisa de Marillac,
se convirtieron en ángeles visibles. No temían ensuciarse las manos ni exponerse al peligro. Mientras los soldados dejaban destrucción, ellas levantaban hospitales improvisados, organizaban comedores y repartían pan con una ternura que desafiaba la barbarie. Era como si, en medio del infierno, brotara un pedazo de cielo. Pero no solo las guerras arrasaban Francia. Las epidemias, como el tifus y la peste, se extendían con violencia, cegando miles de vidas en cuestión de semanas. En las calles, el hedor de los cuerpos sin sepultura impregnaba el aire. El miedo era tan grande que muchos huían, dejando a los enfermos a su suerte. Sin embargo, allí donde todos escapaban, Vicente enviaba a sus hijas espirituales y a los misioneros de la Congregación de la Misión. La lógica del mundo decía que era una locura, pero la lógica del Evangelio les dictaba que no había mayor amor que dar la vida por los demás. En los hospitales, los gritos de los moribundos se mezclaban con el silencio resignado de quienes sabían que la muerte se acercaba. Las hijas de la caridad, con sus humildes hábitos azules y cofias blancas, se inclinaban sobre ellos, limpiaban sus heridas, les daban agua fresca, les cerraban los ojos al expirar. Muchas de estas mujeres entregaron su propia vida, contagiadas por las enfermedades que combatían con valentía. Vicente lloraba cada pérdida, pero al mismo tiempo repetía con firmeza que aquellas muertes eran coronas de martirio, ofrendas de amor que iluminaban la oscuridad del mundo. La labor de Vicente no se limitaba al socorro inmediato. Entendía que en tiempos de derrumbe había que pensar también en el mañana. Por eso se esforzaba en fundar orfanatos para los niños abandonados, escuelas para darles un futuro y centros de formación para jóvenes sin rumbo. Su visión era clara. No bastaba con curar heridas, había que sembrar esperanza. En una Francia herida por la guerra y las pestes, él soñaba con generaciones capaces de reconstruir sobre cimientos más sólidos, guiadas por la fe y la caridad. Los nobles de París, al ver el desastre que consumía al país, solían refugiarse en sus lujos, ignorando el dolor de los pobres. Pero Vicente, con una mezcla de dulzura y firmeza, lograba penetrar sus corazones. Les recordaba que la riqueza era un don que, malgastado en frivolidades, se convertía en condena, pero compartido con los pobres, se transformaba en salvación. Bajo su influencia, damas de alta sociedad comenzaron a desprenderse de joyas y vestidos para sostener hospitales, comprar medicinas y financiar obras de caridad. El contraste era impactante. Mientras las calles ardían de sufrimiento, en los salones aristocráticos nacía una revolución silenciosa, impulsada por el fuego de la compasión. La magnitud de su obra creció hasta niveles impensables. Vicente organizó caravanas que transportaban alimentos a regiones devastadas, logró que sacerdotes y laicos se convirtieran en mensajeros de esperanza y hasta convenció a poderosos de que firmaran treguas locales para permitir el paso de víveres. En un mundo donde el egoísmo y la violencia parecían gobernar, él demostraba que la fe podía mover montañas, que la caridad podía abrir puertas donde antes solo había muros. El propio Vicente no era ajeno al cansancio. Su salud, golpeada por los años y las fatigas, lo obligaba muchas veces a detenerse, pero su espíritu nunca claudicaba. Se cuenta que, aún enfermo, se levantaba de la cama para atender a un pobre que lo buscaba o para escribir cartas pidiendo ayuda para regiones en crisis. Su corazón ardía con una llama inextinguible mientras hubiera un hambriento, un enfermo, un niño abandonado, él no podía descansar. En aquellos años oscuros, la figura de Vicente y de las hijas de la caridad se convirtió en símbolo de esperanza para miles. Eran como columnas que sostenían un mundo que se derrumbaba. Su entrega no conocía límites, porque estaba anclada en la certeza de que, detrás de cada rostro sufriente, estaba Cristo mismo. Ese convencimiento los hacía invencibles, aunque sus cuerpos se desgastaran. Las crónicas de la época hablan de escenas estremecedoras. Soldados endurecidos hasta las lágrimas al ver cómo las religiosas arriesgaban la vida para curar a enemigos heridos. Aldeanos hambrientos que recibían un pedazo de pan y lo llamaban milagro. Nobles que, tocados por el ejemplo de Vicente, abandonaban la indiferencia para abrazar la misión de servir. La obra de Vicente no solo mitigaba el dolor inmediato,
sino que transformaba las conciencias, sembrando semillas de una nueva humanidad. Así, en medio de guerras devastadoras y epidemias mortales, Vicente de Paúl y sus hijas espirituales demostraron que la verdadera grandeza no se mide por conquistas militares ni por títulos nobiliarios, sino por la capacidad de entregar la vida por amor. El mundo se derrumbaba, sí, pero en ese derrumbe surgía una fuerza más poderosa que la violencia y la peste, la fuerza de la caridad organizada, infinita, radical. Capítulo 5. Legado que trasciende siglos. La familia vicenciana y las obras de hoy. El eco de la vida de Vicente de Paúl no se extinguió con su muerte en 1660. Al contrario, su espíritu se expandió como una llama que, en lugar de apagarse, encontró nuevos corazones para arder. Lo que comenzó con pequeñas confraternidades de caridad en aldeas francesas y con mujeres valientes que se inclinaban sobre los pobres, se transformó en un movimiento global que hoy conocemos como Familia Vicenciana. El legado de Vicente no pertenece a un tiempo ya pasado, sino que atraviesa los siglos con una fuerza capaz de inspirar a generaciones enteras. Cada rincón donde alguien tiende una mano al necesitado, cada hospital donde se acompaña al enfermo, cada comedor donde se sirve pan a los hambrientos, lleva en lo profundo un reflejo de aquel sacerdote humilde que enseñó que la caridad debía ser organizada, constante y universal. La Congregación de la Misión, fundada por Vicente en 1625, se convirtió en el primer pilar visible de este legado. Conocidos como paules o lazaristas, estos sacerdotes y hermanos dedicaron su vida a las misiones populares, predicando no solo en iglesias abarrotadas, sino en los campos olvidados, en aldeas remotas y en prisiones oscuras. Su misión era clara: llevar el Evangelio a los pobres, no con palabras altisonantes, sino con gestos concretos de amor y servicio. Desde Francia, se expandieron hacia otros países de Europa y luego hacia América, África y Asia, convirtiéndose en mensajeros incansables del espíritu vicenciano. A su lado, las Hijas de la Caridad, cofundadas con Luisa de Marillac en 1633, representaron la revolución silenciosa que cambió el rostro de la vida religiosa. A diferencia de las monjas de clausura de su tiempo, estas mujeres no estaban encerradas tras muros, sino que caminaban por las calles, entraban en hospitales, visitaban cárceles, enseñaban a los niños en las escuelas. Eran religiosas sin convento fijo, monjas de las calles, como algunos las llamaban. Su hábito azul sencillo, coronado con las icónicas cofias blancas en forma de alas, se convirtió en un símbolo de entrega y cercanía. Hoy las Hijas de la Caridad están presentes en más de 90 países, sosteniendo hospitales, orfanatos, colegios, casas de acogida y llevando el espíritu de Vicente a los lugares donde el dolor parece más grande. Pero el legado no se detuvo ahí. Con el paso de los siglos, nuevas ramas se fueron sumando a la gran familia espiritual inspirada en Vicente. En el siglo XIX, un joven estudiante parisino llamado Federico Ozanam, conmovido por la miseria que veía en los barrios pobres, fundó la Sociedad de San Vicente de Paúl. Lo hizo junto con un grupo de amigos, tomando a Vicente como modelo y patrono. Esta sociedad, formada por laicos, hombres y mujeres comunes no consagrados, se convirtió en un ejército silencioso de caridad en todo el mundo. Con reuniones sencillas, visitas a hogares pobres y obras comunitarias, los vicentinos multiplicaron el sueño de Vicente, llevando su fuego al corazón de millones de personas. Hoy, la Sociedad de San Vicente de Paúl tiene presencia en más de 150 países y cuenta con millones de miembros que cada día visitan a los necesitados en barrios, hospitales y cárceles. Este fenómeno espiritual, conocido como la familia vicenciana, agrupa hoy a una amplia red de congregaciones, movimientos y asociaciones laicales que continúan la misión de servir a Cristo en los pobres. Son sacerdotes, religiosas, jóvenes, adultos, laicos comprometidos que bajo distintas formas llevan adelante la misma misión que Vicente soñó hace 4 siglos. Lo extraordinario de este legado es que no se trata de una simple herencia histórica, sino de una llama viva, capaz de adaptarse a los desafíos de cada época. En la actualidad, la familia vicenciana trabaja en los lugares más olvidados del planeta, allí donde la guerra sigue dejando huérfanos,
donde la miseria condena a familias enteras a la indigencia, donde la enfermedad priva de esperanza, allí están los vicencianos. Se los encuentra en campamentos de refugiados, sosteniendo la vida de quienes lo han perdido todo. Se los ve en comunidades rurales, llevando educación y agua potable. Están en los barrios marginales de grandes ciudades, ofreciendo comedores, talleres y centros de formación. Son presencia silenciosa en cárceles, acompañando a quienes parecen olvidados por todos. La misma convicción que movía a Vicente en el siglo XVII continúa siendo el motor de cada obra vicenciana en pleno siglo XXI. El espíritu vicenciano no se limita a dar pan o medicinas, busca siempre la dignidad de la persona. Cada acción está impregnada de la convicción de que los pobres no son objetos de caridad, sino hermanos, maestros y presencia de Cristo. Esta visión radicalmente evangélica sigue siendo revolucionaria en un mundo que tiende a marginar y descartar. Vicente enseñó que los pobres son sacramentos vivos de Dios, y esa enseñanza aún desafía la lógica del egoísmo moderno. Los frutos de este legado se pueden palpar también en el ámbito de la educación y la salud. Universidades, colegios y hospitales que llevan el sello vicenciano están presentes en decenas de países, formando no solo profesionales, sino hombres y mujeres comprometidos con el servicio y la justicia social. En estos lugares, el ideal de Vicente se traduce en proyectos de inclusión, becas para los más pobres, programas de solidaridad internacional y voluntariados que llevan a jóvenes a servir en zonas de extrema necesidad. En el siglo XXI, la familia vicenciana también se ha abierto al diálogo con la modernidad, utilizando nuevas tecnologías y medios de comunicación para extender su mensaje. Existen redes globales que conectan a vicencianos de todo el mundo, compartiendo experiencias, recursos y proyectos comunes. El mismo espíritu que organizó confraternidades en Chatillon ahora se organiza en plataformas digitales, demostrando que la caridad siempre encuentra nuevos caminos para seguir viva. Lo impresionante es que todo esto se origina en la intuición de un campesino convertido en sacerdote que un día comprendió que el amor debía ser organizado. Vicente de Paúl no dejó castillos ni títulos, pero su herencia es más poderosa, un entramado humano y espiritual que se extiende por continentes, culturas y lenguas, manteniendo viva la convicción de que los pobres son el tesoro de la Iglesia. Hoy, cuando alguien recibe una visita de un miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl en un barrio pobre de América Latina, cuando un niño africano aprende a leer en una escuela vicenciana, cuando un enfermo en Asia es atendido en un hospital de las Hijas de la Caridad, la figura de Vicente vuelve a caminar entre nosotros. Su legado no está encerrado en museos ni libros de historia, sino latiendo en cada gesto de servicio, en cada vida transformada. Este es, sin duda, uno de los legados más universales de la Iglesia Católica. Desde París hasta Manila, desde Buenos Aires hasta Kinshasa, desde Madrid hasta Calcuta, hay hombres y mujeres que llevan el nombre de Vicente de Paúl en su corazón y en sus manos. La familia vicenciana es un árbol con múltiples ramas, pero todas beben de la misma raíz. Aquel sacerdote que vio en los pobres el rostro de Cristo y que enseñó al mundo que la caridad debía ser una obra viva, organizada y sin fronteras. Capítulo 6. Invitación a la pasión de dar. Tu papel en esta historia. En el silencio de la historia, cuando los grandes acontecimientos parecen pertenecer a reyes, imperios y guerras, existe un hilo invisible que ha tejido una trama distinta, más humana, más íntima, más poderosa. Ese hilo es la entrega desinteresada de hombres y mujeres que, inspirados por un fuego interior, han comprendido que la verdadera grandeza no se mide en conquistas ni en títulos, sino en la capacidad de amar sin condiciones. San Vicente de Paúl encendió una llama que siglos después no se ha apagado. Esa llama se transmite en el acto de dar, en el gesto sencillo de tender una mano al que sufre, en la sonrisa que devuelve dignidad, en la caricia que alivia el alma. El mundo cambia constantemente, pero la necesidad de amor y compasión permanece inmutable. Esa es la invitación silenciosa que atraviesa los tiempos. Sumarse a una corriente eterna que no conoce fronteras. Pero hay algo aún más poderoso.
descubrir que dar no es solo una acción, sino un estado de vida. No se limita a momentos de caridad aislados, sino que impregna cada gesto cotidiano. Preparar un plato de comida con amor, escuchar a un amigo que atraviesa el silencio del dolor, mirar con ternura a quien ha sido rechazado por todos. Cada uno de esos actos es una chispa de eternidad. Esa es la invitación que se renueva hoy, la misma que Vicente y sus seguidores supieron encarnar, ser testigos de que el amor es más fuerte que cualquier indiferencia. Cada persona que ha encendido esta llama se convierte en parte de una cadena invisible que atraviesa siglos, desde las hijas de la caridad que recorrieron aldeas enfermas hasta voluntarios actuales que ofrecen alimento en calles frías. Todos son eslabones de la misma historia. Y tú también estás dentro de ese relato, aunque aún no lo hayas descubierto del todo. El dar no es un privilegio de algunos, es la posibilidad de todos. Es una invitación escrita en el ADN del alma humana, un recordatorio de que hemos sido creados para compartir, no para acumular. Y cuando esa verdad se despierta, la vida entera se transforma. Así, este capítulo no es un cierre, sino una puerta que se abre. Una puerta hacia una vida donde el dar no es un peso, sino una pasión que arde y no se extingue. Cada lágrima secada, cada pan compartido, cada palabra de aliento pronunciada, es parte de una sinfonía que no termina. San Vicente de Paúl fue uno de los primeros en ponerle nombre y forma a esa melodía, pero su eco no se detiene en él. Resuena en ti, en tu presente, en tus manos que hoy también pueden convertirse en instrumentos de compasión. Porque esta historia no se cuenta en pasado, se escribe en presente, y tú eres una línea viva dentro de ella. Curiosidades, veneración y legado universal de San Vicente de Paúl. Hablar de San Vicente de Paúl es adentrarse en una vida que no solo dejó huella en la Francia del siglo XVII, sino que extendió su influencia a todo el mundo. Uno de los primeros aspectos curiosos es que, pese a ser reconocido como un santo dedicado enteramente a los pobres, en su juventud soñaba con una vida cómoda. De hecho, Vicente aspiraba a una carrera eclesiástica que le permitiera gozar de privilegios materiales, pero las experiencias de contacto con los más necesitados transformaron radicalmente su visión. Este giro en su vida muestra la fuerza del destino y del llamado interior, de un joven con sueños de prosperidad personal a un sacerdote que dedicó cada día a los marginados. Un hecho importante es que Vicente fue consejero de reyes y nobles en Francia. Luis XIII y la reina Ana de Austria confiaban en él para decisiones espirituales y de caridad. Sin embargo, lo fascinante es que nunca permitió que la influencia de la corte lo apartara de su verdadera misión, los pobres. En más de una ocasión, rechazó lujos y comodidades para vivir en coherencia con su mensaje. Esa firmeza hizo que, incluso en los palacios, se lo respetara como la voz de los desposeídos. Su sencillez se volvió tan fuerte que, aún rodeado de grandeza, era imposible no reconocerlo como un hombre humilde. San Vicente también fue un pionero en la organización de la caridad. Antes de él, la ayuda a los pobres era dispersa y poco estructurada. Con la creación de las conferencias de caridad y de las hijas de la caridad, logró que la solidaridad se convirtiera en un movimiento organizado capaz de llegar a aldeas enteras y a grandes ciudades. Lo curioso es que estas obras no solo se mantenían de donaciones, sino que Vicente establecía un método claro, casi administrativo, para asegurar que los recursos llegaran a quienes realmente lo necesitaban. Por eso, muchos lo consideran uno de los fundadores de la asistencia social moderna. Otro dato llamativo es que fue canonizado en 1737, apenas 77 años después de su muerte, lo que revela el impacto inmediato que su vida tuvo en Europa. En 1885, el Papa León XIII lo declaró patrono de todas las obras de caridad de la Iglesia Católica, un título que refleja la universalidad de su mensaje. Y en 1931, Pío XI lo proclamó también patrono de las asociaciones de caridad, es decir, no solo se lo recuerda como santo, sino como una figura institucional que representa la organización de la misericordia. Respecto a su veneración, San Vicente de Paúl tiene una presencia fuerte en Francia, especialmente en París, donde reposan sus reliquias en la capilla de la Casa Madre de la Congregación de la Misión, ubicada en la Rue de Sèvres.
Allí llegan peregrinos de todo el mundo. También es muy venerado en España, donde su legado se expandió a través de congregaciones vicentinas que fundaron hospitales y escuelas. En Italia, especialmente en Turín y Roma, se encuentran templos dedicados a él. Su devoción es igualmente fuerte en América Latina, donde las hijas de la caridad llegaron en el siglo XIX. En países como México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile, Vicente es recordado en parroquias, colegios y centros de ayuda social. Incluso en lugares distantes como Filipinas e India, su nombre está ligado a hospitales, obras educativas y programas para huérfanos. Hoy en día, la familia vicenciana, compuesta por miles de laicos, religiosas, sacerdotes y voluntarios, continúa su labor en más de 150 países. Un hecho sorprendente es que, según datos recientes, más de 1 millón de personas forman parte de este movimiento, lo que convierte a San Vicente de Paúl en uno de los santos con mayor impacto social y directo en el mundo contemporáneo. Sus obras abarcan desde hospitales y hogares para ancianos hasta comedores sociales y universidades. La Sociedad de San Vicente de Paúl, fundada en el siglo XIX por Federico Ozanam, inspirado en el santo, cuenta hoy con millones de miembros distribuidos en todos los continentes. En definitiva, lo curioso de la vida de Vicente es que su influencia no quedó en los libros ni en altares, sino que se transformó en instituciones vivas. Mientras otros santos son recordados principalmente por su espiritualidad personal, Vicente se inmortalizó en estructuras concretas de ayuda que siguen vigentes siglos después. Y eso lo convierte en una figura única, un hombre que no solo soñó con un mundo más justo, sino que lo organizó para que perdurara,